Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos un saludo y la cordial bienvenida a su programa. Y pues le damos gracias a Dios primordialmente porque Él es el que nos permite, que nos da esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Y pues les agradecemos, ¿verdad?, que nos estén acompañando, que estén escuchándonos cada domingo. Le pedimos a Dios que las enseñanzas que estamos compartiendo nos ayuden, tanto a ustedes como a nosotros, para ir creciendo, para ir conociendo cada vez más acerca de lo que es el matrimonio cristiano. Y pues vamos a ponernos en su presencia, vamos a hacer una oración breve para dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque nos permites la vida. Gracias porque a través de ella nos das la oportunidad de compartir, de estar al lado de quienes amamos. Gracias por aquellos que estamos casados, Señor, a través del matrimonio, a través del sacramento del matrimonio. Gracias por esta oportunidad que nos das, por este llamado que nos has hecho. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida matrimonial para ir fortaleciendo ese amor, los lazos de amor, los lazos que sabemos son indisolubles en cuanto al sacramento del matrimonio. Ayúdanos, Señor, para que vayamos dando esos pasos, para que vayamos acrecentando el amor en nuestras vidas, para que el amor hacia nuestros hijos pues sea también cada vez más fuerte y estemos logrando realizar este objetivo al que tú nos llamas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu espíritu. Queremos pedirte especialmente, Señor, por aquellos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, por aquellos que quizás aún no te conocen y sus vidas no han sido todavía bendecidas por el sacramento del matrimonio. Te pedimos por todos ellos y te damos gracias a nosotros, Señor, que de alguna manera nos concedes conocerte, pues el seguir esforzándonos para ser mejores, no juzgar a los que de repente pensamos que están mal, sino más bien ser un apoyo, una ayuda. Gracias, Señor, por el matrimonio que nos permites, gracias por la familia. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Y en este día, queridos hermanos, queremos continuar hablándoles acerca de lo que es la vida matrimonial, el amor y las dificultades que a veces se presentan en los hogares, en las familias, en los matrimonios, y que yo creo que nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, de que a cada día se presentan nuevas situaciones que nos hacen que busquemos las herramientas necesarias para ir solucionando todas estas situaciones. A cada momento, cuando uno tiene la oportunidad de platicar, sobre todo con el cónyuge, nos damos cuenta que en el compartir diario, pues vamos viendo lo que vamos viviendo, lo vamos revisando, lo vamos meditando, lo vamos reflexionando y vamos sacando pues nuestras propias conclusiones y sobre todo si las meditamos a la luz de la palabra de Dios, pues vemos que muchas de ellas Dios las permite para nuestro propio crecimiento, para ir incluso transformando nuestras actitudes. La semana pasada empezamos con este tema del amor y las dificultades que se presentan en la vida matrimonial y pues vemos que todo cuando nosotros nos empeñamos tiene una solución. Pero queremos invitarles a cada uno de ustedes, aquellos que nos están escuchando desde su casita, pues que tienen la oportunidad de podernos llamar, de enviar un saludo, de enviar un comentario, alguna sugerencia, pues los invitamos a que nos llamen por teléfono. Está a su disposición el número 622-8962 aquí en Tijuana. Desde Estados Unidos, gratis, es el 866-228-4305. Y para aquellos que se encuentran dentro de la República Mexicana, tenemos un lado 800, que es el número 01800-788-7606. Realmente nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus vivencias, ¿por qué no? Cómo han salido adelante de todas estas dificultades que enfrenta la pareja cristiana,
que está fundamentada en el amor de Dios primeramente y luego en el amor de los esposos. Vemos cómo salen adelante cada uno de ellos enfrentando estas situaciones que se van presentando, pero que Dios nos da la suficiente fuerza y también la suficiente luz para encararlas y sobre todo para sentirnos y seguirnos sintiendo con esa sensación de veras de ser felices. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, nos consideramos personas felices. Y veíamos en el programa anterior como el mismo Papa en su oportunidad, Pablo VI, nos dijo que el amor matrimonial pues se enfrenta a muchas dificultades y lo tocaba en el documento Encíclica Humanae Vitae en el número 25, donde él nos decía: no es nuestra intención ocultar las dificultades a veces graves inherentes a la vida de los cónyuges. Para ellos, como para todos, la puerta es estrecha y angosta la senda que lleva a la vida. La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo presente, conscientes de que la forma de este mundo es pasajera. Qué bellas palabras del Santo Padre, ¿verdad? En su momento que él las expresó, llamándonos a nosotros a ver todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida conyugal, familiar, matrimonial, como oportunidades, ¿para qué? Para llegar en determinado momento a esa vida eterna, al gozo de estar delante de la presencia de Dios, cuando las enfrentamos con valentía, con fortaleza, cuando las enfrentamos a la luz de Dios. Muchas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué me está pasando esta situación a mí? Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues cada crisis, cada situación difícil la podemos emprender y enfrentar con alegría y salir victoriosos de cada una de ellas, y sobre todo viéndolas que Dios las permite por algo, para nuestro crecimiento personal o para nuestro crecimiento familiar o incluso matrimonial. Y veíamos cómo, con un ejemplo de San Marcelino, que explicaba que en cierta oportunidad se le acercó un hermano para verlo apenado, haciéndole una pregunta que le resultaba inexplicable. Decía este hermano que él había visitado varias comunidades religiosas que aparentemente eran perfectas, pero que cuando ya se les revisaba en su interior, pues no lo eran tanto, ¿verdad? Entonces nos dábamos cuenta y descubrimos que los seres humanos pues somos limitados. Podemos a lo mejor tener cualidades, virtudes, pero también tenemos debilidades y defectos. Y veíamos cómo nosotros, los esposos cristianos, estamos llamados a vivir las virtudes. Estas virtudes que las vamos poniendo en práctica y que son pequeños detalles en nuestra vida diaria que si las aplicamos hacen más armoniosa nuestra convivencia diaria. Entonces, pues vamos a continuar revisando estas pequeñas virtudes que ya habíamos iniciado desde el programa anterior, pero estaremos recordando nuevamente las que revisamos. Vamos a ir a una pausa y enseguida que regresemos, pues entramos de lleno a esta temática. Vamos a una pausa y regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. ¿Te sientes solo? Corazón que has formado tú, que has unido tú, es vida nueva que la... Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues nuevamente les agradecemos el que estén acompañándonos en su programa. Y estamos hablando entonces de las virtudes y revisábamos este ejemplo de San Marcelino de Champagnat, quien, como decía Esther hace un momento, ¿verdad?, explicó este tema en cierta oportunidad en que un hermano fue a verlo apenado por algo que le resultaba inexplicable. Estamos hablando acerca de las dificultades que se dan en la vida del matrimonio, aunque aquí pues lo aplica, ¿verdad?, San Marcelino a la cuestión de las comunidades religiosas, pero que al fin y al cabo pues siempre existe una comunidad en cada matrimonio. Sí. Entonces
nos dice el ejemplo: pocos días antes había sido este hermano destinado a una comunidad de religiosos que eran, según su parecer, virtuosos, cumplidores de todas las reglas y deseosos de santidad, pero para su sorpresa la unión que reinaba entre ellos estaba lejos de ser perfecta. Además, había observado el mismo problema en otra comunidad que consideraba más ejemplar que la suya. En otras palabras, veía de un lado religiosos virtuosos y del otro numerosas miserias domésticas. Sin poder atinar cuál era la raíz del problema ni en consecuencia su solución, entonces pues se preguntaba, esto es lo que le preguntaba a San Marcelino. El santo, que era un hombre de un sentido común extraordinario, le respondió que sus observaciones eran cabales, añadiendo: podría contentarme con decir que en todas partes hay pequeñas miserias y que todos los hombres los hombres más virtuosos tienen defectos y están sujetos a cometer faltas, pues que el justo, como dice la Sagrada Escritura, cae 7 veces. O peca. Sí, o peca 7 veces. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Dice: pero prefiero entrar en el fondo de la cuestión, tratarla de un modo completo y explicarte mi pensamiento sobre este punto. Se puede ser sólidamente virtuoso, con un genio malo, y el carácter difícil de una persona basta para perturbar el hogar o la comunidad entera y hacer padecer a todos los demás miembros. Entonces, vemos cómo la dificultad en el ser humano existe. A pesar de que pudiéramos tener muchas virtudes o algunas virtudes, de cualquier manera también existen las miserias. O ser buenas familias, ¿verdad? Ser buenos matrimonios. No quiere decir, por ejemplo, que los buenos matrimonios de vez en cuando no discutan o no tengan un desacuerdo, o no tengan a lo mejor pequeño pleito, pero salen adelante. Lo mismo pasa entre hermanos. Entre hermanos, pues que a veces es clásico, ¿verdad? De que se pelean en determinado momento, pero al ratito están juntos otra vez. No quiere decir que aquella familia sea mala, sea problemática, sino simple y sencillamente, como decías tú hace un momento, ¿verdad? Puede haber en las personas que están conformando dicha familia o dicho matrimonio, pues debilidades de carácter o mal genio. Sí. Entonces, continúa diciendo el santo: se puede ser observante, piadoso, celoso de la propia santificación. Se puede, en una palabra, amar a Dios y al prójimo, sin tener la perfección de la caridad. Esto es, las pequeñas virtudes, que son los frutos, los adornos más delicados y la corona de la caridad. Ahora bien, sin la práctica diaria y habitual de las pequeñas virtudes, no puede haber unión perfecta en las casas. El descuido y la falta de las pequeñas virtudes, tal es la mayor y podría decir la única causa de las disensiones, de las divisiones, de las discordias entre los hombres. Entonces, si esto vale para los religiosos, pues también se ajusta a nosotros los laicos, especialmente a los que nos encontramos casados. Hay muchos que de repente piensan que bastan las cosas principales y más gruesas para que la paz y el gozo reinen entre los seres humanos, evitando toda dificultad y miseria, pero desgraciadamente no es así. Las pequeñas virtudes son esenciales y necesarias, y si faltan, nada se conseguirá respecto a la felicidad diaria. Entonces, por eso, hermanos, es necesario pues que revisemos estas pequeñas virtudes. La primera de ellas es la indulgencia. La indulgencia es aquella manera o forma de que excusamos las faltas del prójimo, las disminuimos, las perdonamos también muy fácilmente, aunque no podamos esperar lo mismo para nosotros. San Bernardo dijo en una oportunidad a sus religiosos: queridos hermanos, haced conmigo lo que queráis. Estoy resuelto a amaros siempre, aunque vosotros no me améis. Mi amor me tendrá unido con vosotros, aun a pesar vuestro. Si me insultan, tendré paciencia, inclinaré la cabeza a las injurias, venceré vuestro mal proceder con beneficios. Iré delante de los que rechacen mis servicios.
Haré bien a los ingratos, honraré a los que me desprecian, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la indulgencia sería ese excusar las faltas, ¿verdad?, que de repente incurren los demás. Tratar de perdonar, ser indulgentes con ellos. Esa sería la primera pequeña virtud. La siguiente sería la disimulación caritativa, que hace como si no se diese cuenta de los defectos, muy parecida a la anterior, pero van pues juntas, ¿verdad? Parecería que no nos diéramos cuenta de los defectos, de las sinrazones, de las faltas y las palabras poco atentas del prójimo, y que todo lo soporta sin decir nada y sin quejarse. Yo creo que aquí podemos tener un ejemplo cuando de repente a veces uno de los dos cónyuges está medio ofuscado, está medio molesto y a lo mejor no da una contestación, una respuesta adecuada a lo que el otro cónyuge le esté preguntando, le esté cuestionando, y sucede muy frecuentemente. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la dimulación caritativa? Pues que hacernos como que no vimos, ¿verdad? Y con el fin ¿de qué? De comprender que el otro está pasando tal vez un mal momento, y pues para no hacer el problema más grande. ¿Sí? Entonces, y la misma palabra de Dios nos lo está confirmando cuando nos dice en Colosenses 3:13, disimulad, sufrir los defectos de vuestros hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces tenemos el trato, el roce con alguna persona que es tosca, que es dura, que es áspera para decirnos alguna cosa, pero le disculpamos, a lo mejor de momento sí lo sentimos, y hasta nos sentimos heridos, hasta molestos, pero en determinado momento nos ponemos un ratito a pensar, a meditar por qué pasó aquella situación y disculpamos al hermano o al cónyuge. Sí, entonces esa sería esa segunda pequeña virtud. Otra pequeña virtud sería la compasión. ¿Qué hay con la compasión? Esta compasión pues hace compartir las penas de los que padecen, de los que están sufriendo algún padecimiento, para suavizarlas, llorar con los que lloran, que empuja a tomar parte en los trabajos de todos e interviene para aliviarlos o sobrellevarlos él mismo. Ser compasivos, hermanos, pues es buscar, cuando alguien está sufriendo, ¿verdad?, acercarse y tratar de entender el dolor o la situación que está enfrentando, que está viviendo, y esto pues dentro de la vida matrimonial se da con mucha frecuencia, ya sea que de repente pues alguno de los dos de los esposos tuvo algún problema o enfrentó alguna situación difícil o la pérdida de un familiar querido. Entonces allí es donde entra la compasión. Tenemos que acercarnos a ellos, consolar, unirnos a esa situación difícil que está pasando, y de esta manera pues tratar, ¿verdad?, de aliviarlos y sobrellevarlos con él. Y yo creo que de esta manera podemos comprender a la persona mejor, a que si nosotros nos enojamos, nos molestamos, ¿verdad?, por sentir que a lo mejor el otro no tiene un justificante, sino que tenemos que llenarnos de ese corazón compasivo para poderle comprender, para podernos poner en sus zapatos por las situaciones que está pasando, y entonces pues que no haya enojo ni resentimiento en nuestro corazón. Sí, hablamos mucho de una palabra, empatía, que consiste en ponernos en los zapatos de los demás. Uh-huh. Entonces, cuando la empatía se da, pues de alguna manera las relaciones entre personas, las relaciones fraternas, son más fáciles de que se vayan dando. Entonces, pues dentro del matrimonio necesitamos buscar mucho la empatía, trabajar sobre ello. Para esto, pues hay que morir a nosotros mismos para tratar de entender la situación que está viviendo la otra persona. Y pues esperaríamos, quizás no tanto esperar que los demás nos den lo mismo, nos respondan igual, como decía la primera virtud, ¿verdad?, de la indulgencia. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar, y ya nunca que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy, y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad.
Y pues volvemos a insistirles, ojalá y pudieran comunicarse con nosotros. Los teléfonos pues se han estado diciendo continuamente, pero los podemos repetir. 622-8962 aquí en Tijuana, desde Estados Unidos 866-228-4305 y del resto de la República 01800-788-7606. Pues nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, sus opiniones, su compartir. Y continuamos entonces con la cuarta pequeña virtud, que sería la santa alegría. La santa alegría que comparte también los gozos de los que están felices, pero con la intención de acrecentarlos. San Pablo nos ofrece un ejemplo admirable de esta caridad que toma todas las formas para ser útil al prójimo. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios y también en la segunda: me he hecho todo para con todos. Dice: lloro con los que lloran, me alegro con los que están alegres. Nadie enferma que no enferme yo con él. Nadie se ha escandalizado sin que yo no me abrace. En una palabra, he tomado todas las formas a fin de serviros y ganaros a todos para Jesucristo. Entonces, San Pablo nos exhorta a que nos unamos no solamente en las situaciones difíciles, en las penas con los demás, sino también en otro tipo de momentos. Por ejemplo, en este caso, la santa alegría de gozarnos cuando alguien está teniendo algún éxito, cuando alguien está viviendo algún acontecimiento agradable, etcétera. Y pues esto también sucede en los matrimonios, ¿verdad? Cuando alguien tiene pues un éxito en alguna empresa que había emprendido, o algún éxito en nivel académico, qué sé yo, le fue bien en alguna situación, pues hay que alegrarnos con ellos también, para que de esa manera se acreciente la alegría, para que pueda estar unidos los esposos y la familia alegrándose por esas situaciones. De repente en la familia siempre es bueno, ¿verdad?, que se vivan más situaciones de alegría, gozarse, unirse, estar contentos de fiesta. Claro, no todos los días de fiesta, pero sí estar buscando en sus momentos por estar contentos, alegres con los demás. Sí, también una virtud importante es la flexibilidad de ánimo, que sin motivos muy serios jamás impone a nadie sus opiniones, sino que admite lo bueno y racional que hay en las ideas de los demás y aplaude sin envidia los buenos pareceres de los demás para conservar la unión y caridad fraterna. Yo creo que esto va íntimamente unido a la buena escucha, ¿verdad? Porque debemos estar abiertos, y sobre todo los esposos, a escuchar al otro. Muchas veces no tenemos la solución a la mano de algún problema, de alguna situación difícil, y es el cónyuge el que nos da nuevas ideas, nueva apertura a las situaciones, una nueva visión incluso. Entonces, pues estamos llamados a vivir también esta flexibilidad de ánimo, oyendo al otro, escuchándole, poniendo atención en lo que dice, a lo mejor en su opinión, en lo que él nos está diciendo o ella nos está diciendo, encontramos, como les decía, la solución a los problemas. Pero, ¿qué requiere de esto? Pues requiere de la renuncia voluntaria de mis intentos personales y de mi obstinación o intransigencia a mis propias ideas. A veces esto no es fácil, a veces quiero yo aferrarme. Al fin y al cabo, generalmente nosotros pensamos que nuestras opiniones son lo mejor que hay, ¿verdad? Ajá. Yo creo algo y lo sostengo porque pienso que aquello es lo mejor en determinado momento, pero al otro también le puede pasar lo mismo. Por eso al fin y al cabo tomó esa decisión o tiene esa opinión acerca de determinada situación. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:14. No disputes, huye de contiendas de palabras. Y esto nos lo decía San Pablo, ¿verdad? Haciendo referencia a que en primer lugar escuchemos a nuestro hermano, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro familiar, a nuestro prójimo, antes de disputar con él, de reñir con él o con ella. Pero si alguno dijese, añade San Marcelino, yo tengo razón y no puedo sufrir las tonterías o errores de los demás, oiga la respuesta de San Belarmino, doctor de la Iglesia. Fíjese lo que nos decía este doctor de la Iglesia. Más vale 250 gramos de caridad
que 100 kilos de razón. ¿Cuántos pleitos, cuántas dificultades se pueden evitar en la vida matrimonial cuando de veras tenemos, como decía San Belarmino, 250 gramos de caridad en lugar de los 100 kilos de razón, y ahí estamos aferrados y obstinados defendiendo nuestra opinión sin escuchar al otro o la otra? O como decía San José de Calasanz, quien quiera paz, a nadie contradiga. Primero escúchele. Sí. Primero ponga, mide, pese lo que está sugiriendo el otro, lo que está opinando, y después veremos cuál es la solución a determinado problema. Sí, la sexta pequeña virtud sería la solicitud caritativa. Solicitud caritativa que se apura a ayudar las necesidades de los demás antes que ellos lo pidan, para evitarles la pena de sentirlas y la humillación de pedir ayuda. La bondad de corazón que nada sabe negar, que está siempre en acecho para poder servir y dar gusto y obsequiar a todo el mundo. Solicitud caritativa. Siempre estar solícitos, ayudar. Imaginémonos si todo el mundo tuviéramos estas virtudes, ¿verdad? Haríamos más fácil la vida a los demás. Sí. La cosa es que este mundo en muchos momentos pues se ha vuelto individualista, egoísta, preocupado por su propia persona cada quien, y no nos damos a los demás. Que lo acabas de decir, esta solicitud caritativa, que se apura a ayudar la necesidad de los demás antes de que ellos lo pidan, para evitarles la pena de sentirlas y la humillación de pedir ayuda. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones así, en las cuales esperamos que el otro nos ofrezca su ayuda, pero sin necesidad de que yo lo tenga que pedir. ¿Por qué? Porque a lo mejor me da pena. Pero quiero que el otro piense en qué posibilidades tiene para poderme apoyar a mí, y entonces que me evite, ¿verdad?, la pena de tenerle que decir, ayúdame en esto. Todos hemos pasado por esas situaciones porque me da vergüenza, me da pena, me cohíbo solamente en el pensar que le tengo que pedir un favor a alguien. En muchas ocasiones pasa. Sí, no cabe duda de que esto de buscar vivir las virtudes en la vida, pues como que nos haría más fácil la misma vida. De repente estamos en casa y traemos alguna necesidad, alguna situación, y por pena, por ejemplo, la esposa cuando quizás no está devengando un salario, y quien gana es el esposo y tiene una necesidad, muchas veces siente la pena de tener que pedir. En cambio, si nosotros estamos practicando estas virtudes, la solicitud caritativa que nos estamos refiriendo a ella, pues al estar al pendiente, como que podemos estar más sensibles, ¿no?, a las necesidades que tiene la otra persona. De todo tipo. Tú acabas de poner un ejemplo, pero se pueden presentar en otro tipo de situaciones. Claro. La séptima pequeña virtud sería la afabilidad. La afabilidad que entiende a los importunos sin mostrar la más leve impaciencia, que siempre está pronta para acudir en ayuda de los que piden su auxilio, que instruye a los ignorantes sin cansarse y con toda paciencia. En una palabra, San Vicente de Paúl interrumpió la conversación que tenía con algunas personas de categoría para repetir 5 veces la misma cosa a alguien que no la entendía bien, diciéndole la última vez con igual tranquilidad que la primera. Escuchaba sin sombra de impaciencia a pobres personas que hablaban mal y largamente. Se le vio, estando sumamente atareado, dejarse interrumpir 30 veces en un día por personas escrupulosas que no hacían más que repetir inútilmente lo mismo con diferentes términos. Oírlas hasta el fin con invencible paciencia, escribirles algunas veces de su puño y letra lo que les había dicho y explicárselos más detenidamente cuando no le entendían bien. Finalmente, interrumpir el oficio y el sueño para servir al prójimo. La afabilidad. Llegar hasta ese punto, ¿no?, de dejar toda cualquier cosa, por más importante que parezca que es, y detenernos porque alguien lo está necesitando, porque alguien necesita que le demos una palabra o le expliquemos. Y esto muchas veces de repente se da con los hijos. Eso te iba a decir, ¿no? Que yo creo que esto lo podemos explicar en referencia a los hijos, padres e hijos que a veces no les tienen paciencia, sobre todo para enseñarles y tenerles la paciencia, como lo vuelvo a decir, para estarles diciendo, apoyando, repitiendo las cosas hasta que ellos las aprendan.
Entonces, pues yo creo que esto, por eso lo comparamos así, no solamente se dan estas virtudes en la vida religiosa, estamos llamados a vivirlas ahí, sino también en la vida matrimonial. Pero lo vamos a seguir explicando, queridos hermanos, al regresar de esta pausa. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Que has unido tú, es vida nueva que nace hoy y que soy. Regresamos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y pues le pedimos a Dios que permita que lo que estamos compartiendo sea de utilidad, de provecho para cada uno de ustedes, sobre todo aquellos que están casados, que pues están tratando de vivir su matrimonio conforme a la voluntad de Dios, y pues que buscan la felicidad tanto en su vida matrimonial como en la familia. Y volvemos un poquito a esa pequeña virtud de la afabilidad de la que hablamos, pues de tener paciencia, ¿verdad? De explicarles, aunque ya lo hayamos hecho una o dos veces, no cansarnos, sino buscar siempre de diferentes formas, de diferentes maneras, palabras, con ejemplos, hasta como nos decía aquí la enseñanza, ¿verdad? Es por escrito las instrucciones punto a punto, si fuera necesario, de ayudar a los que necesitan esta ayuda porque no entienden. Y tocábamos el punto de los hijos. Muchas veces con ellos, y sobre todo con sus quehaceres en las escuelas, con sus tareas, ¿verdad? De repente nuestros hijos están aprendiendo, están en una etapa donde desconocen muchas cosas y quizás no les quede muy claro la explicación que les dio el maestro. Ahí es donde los papás pues tienen una tarea también, tanto papá como mamá. Quizás alguno en alguna área es más capaz o tiene mayor conocimiento, pues en esa área debe aplicarse con el hijo y no perderle la paciencia y que porque no entiende gritarle o exasperarse con él, o llegarlo o incluso a castigarlo. golpear o darle un castigo, sino más bien tener la paciencia y buscar que el pequeño pues vaya progresando en el entendimiento de esos conocimientos. Porque si no, ¿qué pasaría? Los niños ya después ni tarea quieren hacer. ¿Por qué? Porque saben que es un mal momento. Situaciones que ha vivido que no han sido agradables durante el momento de estar haciendo tarea. Entonces eso, como quiera que sea, va creando memoria en el niño. Sí. ¿Verdad? Entonces debemos de ser bien cuidadosos y entonces practicar esta virtud. La virtud de la afabilidad, del tener la paciencia de explicarle al otro lo que no entiende. Sí. La octava pequeña virtud sería la urbanidad y la cortesía. Urbanidad y cortesía. Estas dos, ¿verdad? Como virtud, se anticipan a todo el mundo en las demostraciones de respeto, atención y deferencia, y ceden siempre el primer lugar en obsequio de otros. O sea, no buscar ser siempre nosotros los primeros, sino al contrario, estar al pendiente de darles esa demostración de respeto, de atención, de deferencia. Por ejemplo, pues anteriormente, no sé si todavía se lleve a esta materia en el programa de educación en los niños, pero había lo que era la educación cívica, donde allí aprendíamos a que teníamos que comportarnos bien con los mayores, de respetarlos, no sé, la cuestión de urbanidad y cortesía. Entonces se nos enseñaba anteriormente, ¿verdad? Los abuelos sobre todo nos decían que teníamos que guardar silencio cuando estuvieran dos personas mayores platicando o hablando, no ser irrespetuosos, saludar cuando llegáramos a algún lugar, saludar a las personas que estaban de visita en la casa. Incluso dentro de las escuelas, yo me acuerdo que se usaba mucho el ponernos de pie todos los alumnos cuando entraba el director, cuando entraba otro maestro o alguna persona que llegaba de visita, como una señal de respeto, de honrar a aquella persona, pues como una cuestión, ¿verdad?, de urbanidad, de cortesía.
Creo que hoy ya no se practica eso. Ujú. O las atenciones, por ejemplo, cuando se llega a una reunión, atenciones del esposo para con la esposa o viceversa. También, ¿verdad? Esto, ¿qué le está queriendo decir al otro? Que pues que el otro es importante para mí. Por eso nos habla esto de la urbanidad y la cortesía, de dar deferencia al otro. Estas demostraciones de estima y veneración, manifestadas con sinceridad, fomentan el amor mutuo, como el aceite sirve de alimento al fuego de la lámpara y sostiene la llama que produce la luz. Sin esto no hay unión posible ni caridad fraterna. Que cierto es, ¿verdad? Que no va a sentir bonito que el otro le esté tomando una atención. Por ejemplo, si llegamos a un lugar donde está servido, por ejemplo, como una especie de banquete, ¿no? De pequeño banquete, ajá, donde, por ejemplo, se tiene que levantar la pareja e ir a agarrar lo que sea, por ejemplo, de bebida, de botana, de lo que sea. Qué bonito es que el esposo se levante y se lo traiga a la esposa, o la esposa que se lo lleve al esposo. Él o ella siente bonito de que el otro le esté dando esa atención, le está teniendo esa consideración. Lo mismo, pues nos habla de las manifestaciones del respeto, de la atención. Qué bonito es cuando un matrimonio se guarda siempre el respeto. A lo mejor tendrán en determinado momento y ante determinada situación diferente opinión en cuanto a la solución de aquel problema, pero nunca se pierden el respeto. Sí. Eso es algo muy, muy bonito que lo hemos visto en muchos matrimonios y que es importante y que los mantiene unidos. ¿Por qué? Porque no tienen el mal recuerdo de una palabra mal dicha, de una ofensa, de un resentimiento por algo que él o ella le hizo al otro. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:10: anticipaos unos a otros en las señales de honor. Anticipaos unos a otros en las señales de honor. O sea, estar prestos, atentos a lo que el otro ocupa. Sí. Y también nos dice San Juan Crisóstomo: ama y serás amado, alaba a los otros y serás alabado, respétalos y te respetarán, dales de buena gana la preferencia y te tendrán toda suerte de atenciones. Ay, qué razón, ¿verdad? Lógicamente, lo bueno, lo positivo, aquello que te están dando, se te va a retribuir. Y añadía San Marcelino: no maltrates a nadie, no falten a nadie tus atenciones, y cuídate de despreciar a ninguno de los que te rodean, o mostrarte áspero con alguien porque tenga defectos. Así como no nos burlamos ni nos enojamos con nuestra cabeza cuando nos duele, o con un pie cuando se nos hincha, sino que lo cuidamos de modo especial y lo hacemos reposar, así debemos hacer con los otros, con los que son, con los demás. Es como si fuera parte de nosotros, buscar esa atención, ese cuidado. Aunque ahorita que estás mencionando esto, ¿verdad? Hay quien sí se enoja con su cabeza cuando le duele y quien se enoja con su pie cuando está hinchado, pero no es la actitud más correcta que debemos de tener. Antes bien, atender por qué nos está doliendo esa cabeza o por qué tenemos ese pie hinchado. Pero nos lo está poniendo como comparativo para entender que no nos vamos a enojar con nuestras propias partes de nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, son algo que forma parte de nuestro ser. Y por eso es importante esta práctica de las virtudes. Lo contrario a estas virtudes son los vicios, lo que nos resulta negativo para nosotros mismos. Por ejemplo, en cuanto a esta virtud, ¿verdad? De lo que hablábamos de cuidar cuando nos duele algo, nos enojamos cuando nos duele, nos ponemos molestos, nos ponemos irritables. Entendemos que un dolor no es nada agradable. Sin embargo, pues hay que buscar primeramente qué es lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Y atender aquello. La novena pequeña virtud sería la condescendencia. La condescendencia, que se presta fácilmente a los deseos de otros. O sea, es prestar fácilmente a los deseos de otros. Se inclina para complacer a los inferiores. Escucha las observaciones y muestra apreciarlas, aunque no siempre sean perfectamente fundadas. Ser condescendiente, dice San Francisco de Sales, es acomodarse a todo el mundo en cuanto lo permitan la ley de Dios y la recta razón. Es ser como una masa de blanda cera, susceptible de todas las formas, supuesto que sean buenas. Es no dejar el propio interés, sino el del prójimo y la gloria de Dios. La condescendencia es hija de la caridad
y no hay que confundirla con cierta debilidad de carácter que impide reprender las faltas de otro cuando se está obligado a ello. Esto no sería un acto de caridad, sino al revés, cooperar al pecado del otro. Entonces, condescender es pues buscar, ¿verdad?, complacer a las necesidades de los otros, pero de una manera positiva, de una manera que es buena, no negativa. Si vemos que el condescender a una situación que está fuera de orden, pues ahí debemos detenernos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude en cuanto a estas pequeñas virtudes que hemos estado revisando. Aún nos faltan algunas. Dios mediante, pues la semana que entra trataremos de continuar con el tema y pedirle a Dios que nos ayude para que estas las vayamos pues meditando un poquito más, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude para que formen parte de nuestra vida, de esa vida diaria, y a través de la práctica de ellas pues podamos ser mejores. Tener mejores matrimonios, tener mejores familias, a través del buscar vivir estas virtudes, que yo creo que esa es la finalidad de este programa, ¿verdad? Llamarlos a cada uno de ustedes, primero, a que se revisen. A lo mejor mi mal genio, mi mal carácter, mi mala disposición no está haciendo que en mi familia esté todo funcionando así como decías hace un momento, de acuerdo al plan de Dios, pero reconociendo que Dios me ayuda y que si yo pongo un poquito de esfuerzo y busco vivir estas virtudes, la familia va a vivir mejor y ser más feliz. Ese es el motivo de este programa, de estar analizando cada una de estas virtudes. Y pues queremos decirles, queridos hermanos, que les esperamos, no nos dejen solos, aquí vamos a seguir estudiando todo esto relativo a la vida matrimonial. ¿Para qué? Con el fin primero de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y sobre todo buscar la felicidad. Pues les deseamos lo mejor en esta semana que empieza y pedirle mucho a Dios para que nos vaya bien a todos. Gracias, Dios los bendiga, los vemos a la próxima. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, hoy contigo caminar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.